Muy buenas tardes. Parece que estamos ya a punto de empezar. Son casi las 5 de la tarde. Bueno, según mi reloj ya son las 5 de la tarde. Bueno, de ustedes ya son las 6, pero acá son las 5 de la tarde. Entonces, esperamos que estemos listos. Les saludo con mucho gusto desde la ciudad de Cuernavaca, México. Y a la vez les ofrezco una disculpa porque la vez pasada tuvimos algunas fallas tecnológicas que entiendo yo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los invitados a este webinario. Es el primer webinario en salud que realizamos de este año de la Escuela de Posgrados en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina. Les damos la bienvenida a todos y todas a este espacio. Tengo el placer de presentarles al doctor Emanuel Orozco. El doctor Emanuel es antropólogo de México. Es, hace parte, dentro de sus funciones, ha sido coordinador de la Maestría de Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y contamos con él y su presentación sobre sistemas de salud y financiamiento. Entonces, doctor, le damos la bienvenida a este espacio. Si ustedes tienen alguna pregunta durante el transcurso de la sesión, la pueden escribir a través del chat y nosotros vamos a estar pendientes para en algún momento pues ayudársela a responder, si no es inmediatamente, al finalizar la presentación. Entonces les damos la bienvenida a todos. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues demos inicio. Al contrario, Mary, muchísimas gracias y pues es todo un placer para un servidor hacer la exposición sobre sistemas de salud y financiamiento, que es el tema que preparamos para el día de hoy. Los sistemas de salud como tales son entidades organizacionales complejas. Una forma más o menos amigable de acercarse a los sistemas de salud es entenderlos o conceptualizarlos como la respuesta social organizada a las necesidades de salud, sin que esto signifique que toda respuesta sea necesariamente organizada o que esté dirigida a mejorar o atender la salud, ¿no? Es un concepto teórico, ¿no? En donde partimos del principio de que los proveedores están integrados de manera armónica, en que no hay segmentación, en que no hay competencia, todo lo cual pues obviamente es al revés, ¿no? En lo general hay una serie de cuestiones importantes que entender al interior de los sistemas de salud y algunos de ellos, como vamos a ver a continuación, tendrán que ver con sus objetivos y funciones, ¿no? En donde tendremos que considerar que de alguna manera para que el sistema de salud pueda cumplir tanto con sus objetivos como con sus funciones, requiere recursos que son generalmente humanos, financieros, materiales, y requiere también el desarrollo de capacidades para poder responder de manera eficiente, usando los recursos de manera adecuada, a las necesidades, ¿no? Muy importante siempre tener presente que hay un conjunto de atribuciones que nosotros le hacemos al sistema de salud que no necesariamente pueden ser correctas, ¿no? En lo personal, me gusta enfatizar más en los sistemas de salud públicos, porque son de alguna manera donde existe un marco de responsabilidad o de derecho y en donde tenemos también la posibilidad como ciudadanos de poder no solo señalar las fallas, sino también contribuir, participar y coadyuvar a desarrollar inteligencia en el sistema de salud, ¿no? Por tanto, como ven ustedes, los sistemas de salud no solo son un concepto, sino también son un campo para la investigación. Por un lado, existe todo un área que se llama así, Health Research o investigación en sistemas de salud, y también es, y hay que subrayarlo, me imagino que es lo que nos tiene a todos congregados aquí en este momento, los sistemas de salud son también un campo para la acción, ¿no? Para buscar a través de un conjunto, o sea, de herramientas jurídicas, de estrategias políticas, de acuerdos judiciales, poder contribuir a lograr los objetivos, las estrategias, todo aquello que el sistema pueda poner en juego para promover, mantener y restaurar la salud, ¿no?
En lo general, pueden ver ustedes en pantalla, tenemos aquí el marco analítico que planteó la OMS en el año 2000 para caracterizar lo que son las funciones y los objetivos del sistema de salud. Vean ustedes que por el lado de las funciones, que son estos cuadritos que están en color rosa, tenemos por un lado la más abstracta, pero muy importante, la función de rectoría. Tenemos, que va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Al que le vamos a dedicar muchísimo tiempo, el tema del financiamiento como una de las funciones para que el sistema eventualmente pueda producir servicios, pues tiene que generar recursos, ¿verdad? Que a través de un proceso de inversión se convertirán en servicios, y en la medida que tenemos nosotros rectoría, financiamiento, creación y prestación de servicios, podemos eventualmente aspirar a cumplir con los objetivos del sistema de salud, ¿verdad? Un primero muy importante es el desarrollo de capacidad de respuesta. El segundo, muy importante, es la eficiencia. En un tercer nivel tenemos todas estas preocupaciones sobre la equidad en la contribución financiera o la forma en cómo los sistemas de salud se organizan precisamente para evitar convertirse en una carga financiera para los usuarios. Todo esto, vean ustedes, todo lo que está hacia acá, ¿no? Todo esto lo hacemos para poder lograr el principal objetivo del sistema de salud, que es la producción de salud. Y observen ustedes que en este esquema propuesto por la OMS, la salud es una variable de resultado. A mí me encanta conceptualizar la salud como una variable de resultado porque de alguna manera implica el desarrollo de un conjunto de esfuerzos que pueden ser colectivos o que pueden ser de carácter, vamos a decir, con un enfoque poblacional, para poder eventualmente aspirar a producir lo que teóricamente es nuestra razón de ser, que es la salud. Este modelo analítico fue discutido durante la década pasada y llegó a un planteamiento muy interesante que desarrollan también colegas de la Organización Mundial de la Salud, en donde aquí lo que se plantea es que el sistema como tal está integrado por 6 grandes componentes que teóricamente están interconectados y que le dan al sistema un carácter dinámico, ¿verdad? Esos 6 componentes, como pueden ver ustedes en pantalla, incluyen la gobernanza. Vean aquí cómo cambió el tema de rectoría, que seguramente es un concepto confuso en español, porque de la lengua inglesa el concepto es stewardship, que no necesariamente tiene que ver con rector. No sé por qué razón se tradujo de esa manera al español, pero aquí la idea es sustituir esa idea de rectoría por la de gobernanza, ¿no? Que implica de alguna manera un conjunto de reglas del juego que van orientadas, dirigidas a favorecer el gobierno del sistema de salud para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de objetivos. Los otros componentes que considera de manera muy relevante este nuevo enfoque que propusieron Sauvigny y Adam son el sistema de información, el financiamiento, que vamos a discutir, la provisión de servicios de salud, los recursos humanos y las tecnologías médicas y sanitarias, ¿verdad? Para poder lograr igualmente el objetivo grande que es la producción de salud. Pero observemos que hay una diferencia muy importante entre este diagrama y ¿verdad? Y esa diferencia muy importante a la que nosotros nos queremos referir es que en este esquema se pone a la gente al centro, ¿no? Y la idea, si bien es cierto, es producir salud, pero es colocar a la población al centro porque precisamente la razón de ser, de trabajar del sistema de salud son las diversas poblaciones para las que este sistema sirve. Dicho esto, ¿verdad? Como marco introductorio para entender un poquito, tener una definición más o menos genérica de lo que es un sistema de salud, pues me permito plantearles a ustedes como auditorio esta pregunta que nos parece muy importante y es,
pues cuál es la importancia que tiene el financiamiento o que tienen las políticas de financiamiento en los sistemas de salud, ¿no? Podríamos decir que esta importancia es tremendamente amplia y que nosotros la ubicamos en el juego que se da entre la oferta y la demanda de servicios, ¿no? Para poder generar servicios desde el sistema, nosotros requerimos un esquema de financiamiento que considere de manera muy seria tres grandes elementos, ¿verdad? El primero van a ser las fuentes de financiamiento y que se refieren al origen de los recursos, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? Grosso modo, nosotros podemos ubicar más o menos en teoría del sistema de salud tres grandes fuentes de financiamiento, ¿no? La primera, como les decía hace rato, en los esquemas públicos, la primera es el Estado, la segunda fuente de financiamiento somos los ciudadanos y la tercera fuente de financiamiento son los empleadores, ¿no? Esto en los países que tenemos esquemas de seguridad social y esquemas de producción de servicios de salud que tienen de alguna manera un principio contributivo. Entonces, en ese caso, pues sí nos debe preocupar de dónde viene el dinero, pero también cómo se integran o se conforman los fondos de financiamiento, es decir, cómo se asignan esos recursos a las distintas bolsas que son las que los recursos que se van a emplear para que el sistema cumpla con sus funciones y con sus objetivos, ¿no? Y en este caso, tomando como ejemplo la seguridad social, podemos ver que hay por lo menos un fondo de salud y enfermedad, hay otro fondo de maternidad, hay un fondo de prestaciones sociales, ¿no? Así es la forma en cómo el dinero que entró al sistema a través de las diversas fuentes se integra en distintas bolsas. A esas bolsas son a las que les vamos a llamar fondos de financiamiento y vamos a considerar como un tercer elemento importante que para poder tener acceso a esos recursos hay un conjunto de mecanismos que están, por supuesto, definidos de manera deliberada y exprofesa para que el sistema en su conjunto cuente con un conjunto de recursos financieros que van a provenir, como les sugerí hace unos minutos, de fuentes muy específicas, que pueden ser el Estado, las empresas y la ciudadanía. Estos fondos, ¿verdad? Estos recursos que se generan a través de los diversos esquemas de financiamiento, se utilizan para producir servicios. Y es en la esfera de la producción de servicios de salud donde nosotros tenemos que tener cuidado con un conjunto de aspectos que ocurren en el momento en el que los servicios son producidos y posteriormente provistos, ¿no? Primer punto, pues es qué tan eficiente es esta producción, qué tan rápido atiende el sistema de salud las necesidades, sean estas presentadas directamente por los usuarios en la consulta médica o detectados por los analistas a través de los distintos programas de salud pública, ¿no? Nos interesa también, y Colombia es un muy buen ejemplo latinoamericano al respecto, la utilización equitativa de los recursos, ¿no? No solo se trataría de pensar, y ese es uno de los retos que tienen los sistemas de salud en materia de justicia, no solo se trata de pensar como en el mercado, que quien paga es la persona que debe recibir servicios, porque, y les decía que hace unos momentos, ustedes son Colombia es un ejemplo muy interesante al respecto. Sabemos que hay poblaciones que no tienen poder de pago y podemos ubicar para esas poblaciones un conjunto de servicios que son financiados teóricamente por aquellos que sí contribuyen al sistema y que son otorgados, ¿verdad?, a las personas de manera, vamos a decir, gratuita, en el sentido de que no tienen que contribuir, pero en un marco de derecho, ¿verdad? Servicios a los pueblos originarios, a las madres solteras, o eventualmente, como nos pasa a los colombianos y a los mexicanos con las poblaciones migrantes, ¿verdad? La producción de servicios de salud para estos grupos implica la generación de recursos, ¿verdad? Son aportados por distintas fuentes para producir servicios y en este caso la orientación de los servicios que hacemos nosotros bajo una óptica de equidad es atender la vulnerabilidad, atender la desigualdad social que existe al interior del sistema de salud
y que por supuesto vamos a tratar de resolver tratando de que los servicios que sean provistos sean de calidad, sean equitativos, sean justos y que se rijan por la utilización razonable de los recursos al interior del sistema a través de aplicando distintos marcos, ¿no? Algunos marcos para poder ver si los recursos asignados fueron usados de manera eficiente, pues es el costo-efectividad. Pero también tenemos otras formas de conceptualizar los costos, ¿no? Tenemos costos de oportunidad, tenemos costo-beneficio, ¿no? Tendremos que adaptar distintos esquemas de análisis de costeo para poder evaluar eventualmente la capacidad que tuvimos nosotros para producir servicios a través de un conjunto de esquemas que pretenden ser eventualmente equitativos y que encontrarán en el escenario para expresarse de manera más o menos cabal en el propio sistema de salud, ¿no? Obviamente, a la hora de ver cómo está integrado los distintos proveedores, nosotros podríamos hablar si hay o no hay un sistema. Si aplicamos, por ejemplo, el marco que en su momento desarrolló el doctor Juan Luis Londoño y tenemos un esquema que permite articular a los diversos proveedores, pues en ese caso podemos hablar de un sistema integrado funcionalmente a través de diversos proveedores, ¿no? Donde cada quien mantiene, vamos a decir, su identidad como públicos, privados o de seguridad social. Lo importante aquí es que independientemente de su etiqueta y de la forma en cómo están operando al interior del sistema de salud, pues se ocupen de resolver, ¿no? De atender las necesidades de salud en el marco en el cual están reguladas las relaciones, ¿no? En el entorno del mercado de los servicios de salud y en donde diversos proveedores compiten, ¿verdad? Para poder otorgar servicios a través de un pago directo, a través de pequeñas cuotas prospectivas, a través de la generación de impuestos especiales. Todo esto lo vamos a revisar en algunos minutos, ¿no? Contextualizamos nosotros el análisis del financiamiento del sistema de salud en el marco de lo que nosotros llamamos la reforma del sistema de salud, ubicando más o menos para la región latinoamericana que la gran mayoría de nuestros sistemas nacionales comenzaron a sufrir diversos tipos de presiones políticas, económicas, empresariales, etcétera, por ahí de los años 80, ¿no? En donde se discutió en el primer mundo sobre todo este asunto de la crisis del estado de bienestar y la cuestión de que en un momento dado no solo el Estado es el responsable de la producción de servicios de salud, sino también tendríamos que estar considerando a la ciudadanía y al sector privado, ¿no? Es esta idea neoliberal, ¿verdad?, que sigue permeando una buena parte de nuestro quehacer político, en donde se planteó de manera muy directa que el Estado se tenía que reducir, tenía que disminuir su tamaño y dejarle ciertos espacios a otros proveedores, como lo son en el caso particular del sector privado, en donde a través de esquemas de contratos, ¿verdad?, se empezó a modificar la provisión. En algunos casos a través de proveedores privados, ¿verdad?, que operan con este contrato público, como es el caso de las EPS, ¿no?, colombianas. En algunos otros casos, a través de mayor inyección de recursos públicos al sector público, como pasa en el caso particular de México, ¿no? Pero independientemente de todo eso, podemos decir de manera muy genérica y muy rimbombante que desde más o menos mediados de los años 80, los sistemas de salud en el mundo, pero también en América Latina, están en un proceso continuo de cambio que nosotros conceptualizamos como la reforma del sistema de salud, ¿verdad? Este proceso general de reforma del sistema de salud que inicia con unos primeros pasos, como les decía, dirigidos a disminuir el alcance y el tamaño del Estado, fueron acompañados posteriormente de un conjunto de ajustes al interior de diversos sistemas de salud, a los cuales en esta pequeña grafiquita que les estoy presentando me permití conceptualizar como pequeñas reformas, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el caso mexicano, nosotros iniciamos el proceso de descentralización del sistema de salud en el año 1982. Todavía el año pasado publicamos una revisión sistemática
de los alcances de ese proceso de descentralización, en donde planteamos que está casi a punto de terminar para el Estado mexicano, pero llegó un nuevo gobierno con una orientación ideológica y política diferente, y ellos lo que están decidiendo es centralizar nuevamente el Estado. Entonces, vamos a decir que entraríamos a una nueva reforma que parecería ser una especie de antirreforma, ¿no? Porque empezamos descentralizándonos y parecería que en la actualidad lo que se pretende, lo que se sugiere es que tenemos que volver a centralizarnos, ¿no? Todo esto, ¿verdad? En un marco de competencia, debate, ajuste, en donde la variable que nos tiene que preocupar de manera muy importante es el tiempo, ¿no? Si hablamos que el sistema de salud mexicano entre 1984 y el año 2000 sufrió sus principales reformas, fueron para poder alcanzar la cobertura universal, en el caso mexicano, que se conceptualizó como la inclusión del 100% de la población mexicana a un esquema de aseguramiento público, ¿no? Esa fue, vamos a decir, la gran reforma que estuvimos buscando, y a partir de este año, pues vamos a tener que interpretar los derroteros de la nueva propuesta de reforma, todavía no los tenemos muy claros, para saber hacia dónde se va a mover y obviamente cuál es el fundamento, ¿no? Tuvimos claro en un primer momento que México es un país como Colombia, ustedes tienen más de 60 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 120 millones de habitantes, lo doble que ustedes, somos un país tremendamente complejo, y la idea de descentralizar lo que buscaba era mejorar la eficiencia en las decisiones. Actualmente, digo, imagínense decisiones que tienen que ver con proveer de servicios de salud a 130 millones de personas, en donde estás haciendo un ajuste que va a afectar, por supuesto, los objetivos y la temporalidad del sistema, pues ahí lo que nos surgen son un conjunto de dudas y obviamente incertidumbre, ¿no? Sobre cómo van a venir las reformas en el futuro. Por ahí he leído que hablan en Colombia de manera muy importante en revisar los alcances de la ley 100. Pues bueno, habrá que ver qué pasa con esa revisión, como lo que pasará en México con esta propuesta de centralización, o bien lo que va a pasar en Brasil, ¿no? Un país con el que seguramente ustedes también están poniendo atención, a raíz de otro cambio político importante, estructural e ideológico de gran alcance, en donde lo que se está discutiendo actualmente en ese país es la vigencia del SUS, ¿no? El Sistema Único de Salud. Pero vean, ¿no? Independientemente de cómo andamos los países, ¿no? En lo general, ¿verdad? Estos procesos de reforma han derivado por X o Y razones en plantear que, no sé si eso es algo que se discute en Colombia, pero estoy seguro que sí, y es que nuestros sistemas de salud atraviesan por una tremenda y profunda crisis. A mí este tipo de palabras me gusta tomarlas con calma, ¿no? Ya tengo más o menos 30 años de experiencia en el sistema de salud y tengo más o menos claro que cada un X tiempo va a haber un conjunto de actores que lo que van a plantear es que hay una crisis. Obviamente, pues la primera pregunta sería, pues, ¿una crisis de qué? ¿No? En este caso, y espero que lo vayan más o menos infiriendo a través de las distintas notas periodísticas que están viendo ustedes en pantalla, pero en ese momento parecería que lo que se plantea es que lo que está en crisis es la provisión pública de servicios de salud, ¿no? Originada por un rezago histórico en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de infraestructura y de capacidad de respuesta en los sistemas de salud, y también de lo que ha sido, vamos a decirlo de manera un poco dura, pero no pararle bola, ¿verdad? No prestarle atención a algunos actores que también quieren proveer servicios, como es el caso particular del sector privado, ¿no? Vean ustedes en el caso de México, ¿no? Como cuando se da una transferencia de recursos públicos al sector privado, inmediatamente brincan, aquí, bueno, brincar significa como enojarse o poner en entredicho o dudar, inmediatamente, ¿verdad? Grupos de población lo que empiezan a decir es que se está privatizando el sistema de salud. En lo personal, yo no creo que necesariamente contratar proveedores privados para dar servicios públicos sea algo que implique un proceso de privatización, pero para muchos lo es, y obviamente lo es en la medida que no tenemos
claro, en la medida que no tenemos claro, cuáles son nuestras opciones para generar recursos en un sistema nacional de salud, ¿no? Cuando decimos no hay dinero, pues vamos a ver cuáles serían las opciones que nosotros tenemos para poder generar recursos y atender las necesidades de salud. De acuerdo al marco teórico de Mark Roberts, en uno de sus libros llamado Getting Health Reform Right, Roberts vea que los sistemas de salud tienen 5 posibilidades. Eso me encanta porque no son 100 ni 80 ni la cantidad de países que hay en el mundo, sino solo 5 posibilidades para poder generar opciones de financiamiento para un sistema de salud, ¿no? La primera es la de financiar servicios de salud a través de impuestos generales. Ahorita lo vamos a describir en qué consiste, como esta, ¿no? La segunda opción sería financiar servicios de salud a través de un esquema de seguridad social. Ahorita lo vamos a explicar. La tercera serían la contratación de proveedores, de aseguranzas privadas. Ahorita la vamos a describir. La cuarta, el pago directo, y la vamos a criticar. Y veremos algunas expresiones, vamos a decir, perdónenme la palabra, pero minoritarias o de difícil posibilidad de escalamiento, que serían los servicios comunitarios. ¿Sí? Para poder entender el financiamiento, es importante tomar en cuenta 4 pequeñas y breves consideraciones. La primera, por supuesto, pues es el tipo de país o el tipo de sistema de salud del que estamos hablando. No va a ser lo mismo, y lo digo con mucho respeto, analizar la capacidad del sistema brasileiro, ¿no?, de salud, que analizar la capacidad del sistema de Nicaragua o del sistema de Senegal. ¿No? Son países que están en contextos diferentes, de desarrollo socioeconómico diferente, con problemáticas nacionales que son igualmente diferentes, y en esos casos nosotros tenemos que saber comparar y obviamente saber manejar de manera muy adecuada las diferencias, ¿no? Saber relativizar y obviamente saber exigir donde se puede exigir y ser comprensivos donde hay que ser comprensivos. Segundo elemento muy importante a considerar para entrarle al financiamiento del sistema de salud, pues es la capacidad fiscal, de recaudación fiscal que tienen los países. En el caso particular de México, no conozco muy bien ese dato para Colombia, pero en México teóricamente es el 40% de la población que puede pagar impuestos, la que pagamos impuestos, ¿no? Hay, por decirlo de alguna manera, un déficit fiscal. Y hay un conjunto de actores como los comerciantes ambulantes, los trabajadores independientes, etcétera, que están buscando la manera de no pagar impuestos, ¿no? Y ahí podemos discutir hasta el cansancio, cosa que no vamos a hacer ahorita, sobre quién debería o no debería pagar impuestos, pero en lo general, pues debemos tener claro que la capacidad de recaudación que tiene un gobierno, pues va a ser muy importante para, sobre todo, poder estimar cuál es su capacidad para generar recursos, ¿no? Un tercer aspecto que es muy interesante y que comparativamente Colombia siempre presenta datos muy optimistas es el del gasto de bolsillo, ¿no? Teóricamente, en el caso particular de México, que es de los países que tenemos de los peores indicadores de gasto de bolsillo, en el caso de México, ¿verdad?, el 52% del financiamiento del sistema público proviene del bolsillo de los contribuyentes. Con lo cual podemos decir que el servicio público en este país no se financia enteramente los recursos nacionales y de los contribuyentes. Hay ahí, y hay que saber reconocerlo, un déficit y también un riesgo, ¿no? En las poblaciones que no tienen capacidad de pago, hay un riesgo de empobrecimiento cuando se tienen que financiar los servicios de salud para poder recuperar la salud propia o de algún familiar. Entonces, el gasto de bolsillo es un indicador clave para poder evaluar en un momento dado, tener una idea de la justicia que impera al interior de un sistema de salud y también, ¿por qué no decirlo?, cómo se ha comportado el desarrollo histórico de la seguridad social.
En México, por poner un caso histórico, en el año 1869 se fundó el primer seguro médico con contribuciones obrero-patronales. Tenemos, por tanto, 140 años casi de aseguramiento, ¿no? De historia de aseguramiento. Y una pregunta importante, ¿por qué después de más de 100 y tantos años de aseguramiento todavía nos falta incluir a la seguridad social a más del 50% de la población? Lo cual, y no me permitan ser ave de mal agüero, pero veo muy difícil de lograr en un plazo corto o razonablemente corto, ¿no? Es un problema con una profundidad histórica muy importante. ¿Sí? Entonces, es interesante, ¿verdad? A la hora que analizamos el financiamiento, como he tratado de hacerlo en este momento, pues tratar de tener una perspectiva histórica para poder explicar qué cambia en el financiamiento y a qué podemos atribuir esas fuerzas de cambio. En el caso particular de México, nosotros propusimos hace 20 años que la descentralización iba a ser un agente de cambio importante en cuanto a la asignación de recursos y su utilización, la toma de decisiones a nivel local. Ese alcance parece, por lo que hemos publicado, que más o menos se ha cumplido, pero pues ahora tenemos el reto de que se le quiere dar un viraje ahí a nuestro sistema de salud, ¿no? Pero en lo general, nosotros lo que buscamos es tener modelos analíticos que nos ayuden a entender en qué medida, ¿verdad?, los cambios que se van dando a nivel estructural, como este que les comenté de la descentralización, eventualmente generan cambios importantes en los esquemas de financiamiento y de toma de decisiones, ¿no? También tenemos que tener claro, como he tratado de sugerir con este ejemplo de la recentralización del financiamiento en nuestro sistema de salud, que muchas de las propuestas que nosotros hagamos para poder mejorar o ajustar el esquema de financiamiento, pues tienen un trasfondo ético muy importante que tiene que ver sobre todo con la aceptabilidad de nuestras propuestas. Yo podría decir ahorita, vuelo de pájaro, a reserva de conocer las opiniones que ustedes tengan al respecto, pero en mi humilde opinión, el esquema de pago, el esquema contributivo, ha sido el que ha tenido su imperio en los sistemas de salud en América Latina, y parecería que para todos los latinoamericanos en lo general, el hecho de que tengamos que pagar por los servicios de salud que recibimos es como uno de los grandes principios que han justificado nuestro abordaje de la calidad, de la equidad o de la justicia en la contribución financiera en el sistema de salud, ¿no? Y obviamente este esquema de pago pues no viene de ayer. Nuestro sistema de salud, creo que el de ustedes también es totalmente bismarckiano, y obviamente podríamos suponer, como traté de mostrarles ahorita, que nuestro esquema de seguridad social viene de finales del siglo XIX, ¿no? Como tal, lo hemos consolidado a lo largo de cientos y tantos años, ¿verdad?, de consolidación de la seguridad social, y muy rara vez nos hemos puesto a cuestionar si la forma en cómo opera la seguridad social es ética o socialmente responsable. Asumimos que lo es, pero nosotros debemos considerar que la seguridad social es como un club, ¿no? Solo aplica a las personas que pertenecen a ese club, y no es raro en países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, México, Chile, encontrar personas que trabajan con distintos regímenes de contrato haciendo las mismas funciones, pero con esquemas salariales y de beneficios sociales totalmente diferentes. Eso, en mi opinión, pues ya empieza a hablar un poquito de problemas de carácter ético en el sistema de salud, y que obviamente requerirían una profunda reflexión colectiva en términos de si la forma en cómo estamos nosotros operando nuestro sistema es, en primer lugar, aceptable, y en segundo lugar, si es éticamente responsable. Pongo los problemas sobre la mesa, eventualmente tendremos oportunidad de discutirlos o revisarlos rápidamente. El último punto, que es igualmente importante antes de describir nuestras opciones de financiamiento, pues son nuestros esquemas de rendición de cuentas, ¿no? En muchos de nuestros países ya está más o menos instituida la forma en la cual no solo se debe financiar el sistema, sino también la forma en cómo el sistema debe informar acerca de las decisiones que se tomaron sobre cómo utilizar los recursos y en dónde invertirlos, ¿no? En primer momento, entonces,
Un reto importante para entender nuestros temas de financiamiento, pues obviamente es la transparencia, ¿no? Otro elemento muy importante, por supuesto, es la capacidad que tiene el gobierno para poder normar, integrar, regular, castigar, etcétera, a sus diversos proveedores. Otro elemento, pues son las políticas públicas, en este caso las políticas sociales de bienestar y justicia social, las prácticas sociales que tenemos entre los diversos proveedores y finalmente, por supuesto, la forma en cómo los diversos proveedores e instancias financieras interactúan con los diversos o interactúan al interior, perdón, de los diversos procesos políticos, en donde se definen, se van normando las distintas alcances, procesos de toma de decisión, ¿no? En nuestros países, por supuesto, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de México, ha habido políticas públicas dirigidas a casi obligar, ¿no? Sobre todo al sector público, a informar sobre el uso de los recursos que recibieron. Y tenemos también diversas ONGs que se dedican a ver el Sistema Nacional Anticorrupción, que se dedican a evidenciar, a perseguir proveedores, ¿verdad? Que favorecen un uso eficiente o efectivo de los recursos, ¿no? Todo esto, por supuesto, en el marco de las reglas del juego que tiene la gobernanza de nuestro sistema de salud. Los otros puntos son igualmente importantes, ¿verdad? Serían lo que se recibe por lo que se paga, ¿no? La forma en cómo se van equiparando e integrando los diversos paquetes de servicios en relación a las poblaciones a las que van dirigidas esos paquetes. Y finalmente, por supuesto, el efecto económico que va teniendo la política fiscal en nuestros países. Tendríamos que buscar, por tanto, y ese es ya un tema un poquito más teórico, pero importante, un cierto equilibrio, ¿no? Entre el principio de pago que rige la equidad vertical, en donde, ¿verdad? Mientras más se paga, más se recibe, y en donde estamos nosotros más o menos equiparados o integrados por grupos con la misma capacidad económica más o menos y los mismos riesgos. Hay grupos, ahorita los voy a describir, a los que les llamamos los del pool de riesgos, ¿no? Y en otro punto, ¿verdad? Tendríamos que estar considerando cómo se comporta la igualdad de oportunidad ante una necesidad de salud. Y obviamente ver de manera crítica que si esa igualdad de oportunidad tiende a favorecer a los que pagan, pues eso crea un conjunto de riesgos importantes, sobre todo para la población que se atiende o que recibe servicios a través de regímenes no contributivos, ¿no? En términos muy generales, esto se rige por un principio de la teoría económica y de la teoría del aseguramiento, en donde algunas de las decisiones más complejas y más importantes que se toman, sobre todo por parte de los usuarios y de los ciudadanos, a la hora de planificar cómo queremos recibir servicios de salud, pues que se va a regir básicamente por dos grandes preguntas, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? Gastar de manera prospectiva pequeñas cantidades que pueden empezar a hacer desde hoy para el momento en el que se presente la necesidad, ¿no? Es decir, gastar 10 pesos a la semana en un seguro médico para de aquí a 20 años en que se les presente la necesidad y tengan que pagar millones, pues ya tengan ahí ese fondo y por eso hablamos de un pago prospectivo, ¿no? Porque estoy pagando ahorita, aquí lo dice claramente la diapositiva, ¿no? Estamos pagando pequeñas cantidades, pero que nos van a ayudar con una incertidumbre futura, ¿no? O lo contrario, no hacer esta previsión, ¿no? A lo largo de nuestra vida y tener que hacer de golpe un desembolso brutal, ¿no? Obviamente lo que queremos evitar, lo que hacen los seguros es ese desembolso brutal y para hacerlo lo que hacen los seguros es agrupar a las poblaciones por grupos socioeconómicos y de riesgo más o menos parecidos a los cuales se les llama el pool de riesgo, ¿no? La idea, obviamente, es que la carga financiera se va a distribuir de manera más o menos homogénea entre ese grupo, buscando beneficio, obviamente,
Lo que uno busca en un seguro es no usarlo. Espero que tengamos más o menos claro ese principio, que es obviamente el negocio del seguro. Yo compro un seguro de gastos médicos no porque quiera pagarle un hospital, sino porque en el momento que eso sea necesario, pueda yo contar con un fondo que garantice mi acceso o la utilización de ese proveedor sin que me implique al momento de utilizarlo una erogación económica. A lo mejor un copago, como hacen los seguros, sí, pero no la erogación económica que representaría tener que pagar todo de golpe en el momento de recibir esa intervención, ¿no? Por tanto, ¿verdad? Nosotros asumimos que la economía de la salud es un campo muy importante en sistemas de salud, en la medida que nos ayuda a entender cuál es el impacto económico, la carga financiera, ¿verdad? Que se puede lograr, por un lado, previniendo o generando esquemas razonables de financiamiento, y también el conjunto de riesgos que puede eventualmente en un momento dado implicar no tener este tipo de previsiones. Entonces, de los 5 esquemas que les comenté hace unos momentos, el de impuestos generales se rige más o menos por los principios que ven ustedes en este momento en pantalla, ¿no? El paso 1 es entender cuál es la aspiración gubernamental. Si pensamos, por ejemplo, en Sir William Beveridge, a finales de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, la aspiración de ese pensador en su momento fue crear un sistema de salud justo que premie el sufrimiento del Estado inglés durante la guerra y que permita crear esquemas justos de provisión de servicios de salud, ¿no? Esa idea, ¿verdad? Que fue, y hay que decirlo, una idea, después se volvió una aspiración gubernamental que derivó, ¿verdad?, en el diseño de una estructura económica a través de la cual se iba a generar el esquema, la política fiscal, por un lado, y también en la estructura burocrática que iba a recibir los recursos generados en esta estructura económica, para posteriormente, ¿verdad?, analizar de manera crítica en qué medida y cómo tenemos que ir buscando nosotros el incremento de estos recursos a lo largo del tiempo para definir de manera clara cómo es que vamos nosotros a financiar el sistema de salud, ¿no? En algunos países, como pasa en Colombia, ¿no? Como pasa en México, le ponemos un impuesto muy elevado a las sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol, ¿no? Asumiendo que los recursos fiscales que se generan ahí eventualmente van a convertirse en inversión pública y eventualmente van a contribuir a atender algunos de los objetivos que se plantea el sistema de salud, como pueden ser la justicia social, la equidad, la contribución, la justicia en la contribución financiera, etcétera, ¿no? La idea en el fondo, obviamente, es tratar de generar un esquema fiscal que sea sostenible en el tiempo. Y podemos ver de alguna manera, ¿verdad?, cómo es que países como Suecia, como Canadá, en un momento dado, Chile, pueden tener esquemas, ustedes, Colombia, ¿verdad?, esquemas de salud, de provisión de servicios más o menos justos, considerando que la cantidad de impuestos que pagamos nosotros como contribuyentes es cercana al 36, 37% de nuestro ingreso, que está todavía lejana de lo que pagan, por ejemplo, los suecos, que están por ahí del 42% de carga fiscal sobre sus ingresos, ¿no? ¿Qué hace ese esquema en el caso de Suecia? Pues garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿A qué puede aspirar un sistema de salud que no genera contribuciones y que más bien se convierte en una carga financiera? Pues ahí se los dejo de allá, pero obviamente no algo que pueda ser necesariamente bueno o aspiracionalmente sano o deseable. En el caso particular de la seguridad social, lo que se tiene que cuidar muy bien es el equilibrio de los fondos, ¿no? Por esa razón es importante que cuando hablamos de la seguridad social pensemos en la salud ocupacional, la salud laboral, la medicina preventiva, no solo como mecanismos de contención de costos, sino también como mecanismos de eficiencia financiera, en donde, ¿verdad?, vamos a decir, la garantía de suficiencia va a estar dada por la capacidad que tenga la propia seguridad social para generar un esquema contributivo adecuado y eficiente, ¿no? En el particular de quien habla, yo estimo que pago alrededor del 14% de mi salario en
temas de seguridad social que se deben convertir por lo menos en dos grandes paquetes de beneficios, ¿no? Por un lado, servicios médicos para mí y mi familia, y por otro lado, los beneficios de la seguridad social, como es el caso del fondo de vivienda, y algo a lo que aspiramos ya las personas que tenemos edades avanzadas, pues es también a un fondo de retiro. Eso lo genera la seguridad social a través del manejo eficiente de sus fondos y a través de cuidar de manera muy importante cómo gastar, sobre todo aquello que tienes que gastar en el futuro, como son las pensiones, por ejemplo, ¿no? La seguridad social, por supuesto, que tiene una cobertura diferenciada y ese sería su principio básico y busca impactar en la economía haciendo converger, ¿no? Los intereses en la preservación de la salud, tanto de los patronos como del propio gobierno y de los empleados, buscando siempre, ¿no? Y esto sí es muy importante cuando hablamos de esquemas contributivos, la eficiencia y el uso adecuado de los servicios, que en este caso particular, pues solo aplica a las personas que pertenecen a ese grupo. Si ustedes ven el sistema alemán, que es donde nació la seguridad social, van a ver hay más de 150 o por ahí seguros públicos. En el caso de México tenemos 8 nada más. Es complejo, sí, pero no necesariamente tan complejo como lo puede ser en el caso alemán. Nuestra tercera opción para generar fondos de financiamiento es a través de los seguros o de la aseguranza privada. En este caso particular, a diferencia de la seguridad social, la contratación o la compra de un servicio va a ser directamente con un proveedor que va a ser privado y en el momento que estamos contratando ese proveedor privado, asumimos que ese cuate está o ese proveedor está compitiendo con otros proveedores, ¿no? Por eso hablamos de una compra a competidores independientes que están ofertando, ¿verdad? Distintos esquemas de pago, también distintos esquemas de beneficios para hacer atractiva, por supuesto, no solo la contratación, sino la permanencia ahí, ¿no? Lo que hacen generalmente las aseguradoras privadas es movilizar recursos, ¿no? Reciben dinero y contratan proveedores. Aquí hay un debate muy interesante que podríamos abrir con el sector público, preguntándonos seriamente si las instalaciones o las facilidades en las cuales nosotros proveemos servicios tengan que ser propias. Yo creo, la verdad, que este aporte que nos hacen, sobre todo las empresas, nos habla muy bien de que muchos de los bienes sufren, como los edificios, la tecnología médica, sufren desgaste. Ese desgaste a veces vuelve esos bienes y esos servicios poco rentables. Al ser poco rentables, se vuelven ineficientes. Y eso es a veces consecuencia, y conste que soy marxista de café, por supuesto, pero un poco marxista, pero son más o menos, ¿verdad?, consecuencias de haber pensado que el sector público debe ser el dueño, ¿verdad?, de las instalaciones y de la tecnología a través de la cual presta un servicio. Ciertamente hay muchas posturas críticas hacia los seguros privados, sobre todo que tiene que ver con el tema del pool de riesgos que les traté de describir hace unos minutos, y que tiene como consecuencia una práctica en las aseguradoras privadas que mucha gente no le gusta y que obviamente hay que decirlo, que es el tema del descreme. Y el descreme se refiere básicamente a sacar del esquema de aseguramiento a las personas que puedan representar, por supuesto, un riesgo o una amenaza de desfinanciamiento por las condiciones que presentan esas personas. En el caso particular de los seguros privados, obviamente se consideran las condiciones preexistentes y las aseguranzas son, vamos a decir, se reservan el derecho de inscripción o afiliación de un nuevo asegurado considerando sus características socioeconómicas y tecnológicas. Este tipo de cuestiones, por supuesto, no se pueden aplicar al sector público, en donde parecería, y me permito citar a Noam Chomsky, pero en donde parecería que la lógica de producción tendría que ser totalmente diferente, ¿no? Mientras en un esquema privado lo que se tendría que buscar es la maximización de los beneficios. En el esquema público lo que tenemos que buscar es más bien
el máximo beneficio de las personas que están al interior, independientemente de cuál haya sido su contribución. Ahí es donde está nuestro choque entre la seguridad social o el aseguramiento público contra el aseguramiento privado, ¿no? En buena medida, para mí, el mayor riesgo está aquí, en la posibilidad del descreme y, obviamente, pues, del momento en el que contratamos un seguro. Si ustedes a su corta, estoy pensando que la mayoría de ustedes son menores de 30 años, contratan seguros de vida, les va a salir regalado o un seguro de gastos médicos mayores en la medida que no tengan una condición preexistente, vamos a decir una diabetes 1 o una enfermedad congénita hereditaria, pero si no tienen eso, les saldría prácticamente regalado el seguro y la proyección a futuro sería muy diferente a tratar de contratar un seguro cuando uno tiene edad, dando unos 54 años, en donde difícilmente me pueden dar seguros de vida, no se diga seguros de gastos médicos, ¿no? En este caso, por supuesto, va a ser fundamental el pago. No hay pago, estás pelas, estás fuera, ¿no? del esquema de seguro. Y eso hay que tenerlo muy presente con los seguros privados. No es un tema de justicia. ¿Por qué? Porque el principio que es el pago y la exclusión están dichos desde, vamos a decir, desde antes, ¿no? Es algo que ya estaba ahí planteado. Uy, creo que tengo un pequeño problema aquí. Se quedó girando algo, no sé qué está pasando, pero ahí está. El pago de bolsillo, el pago directo, está conceptualizado por la mayor parte de los analistas como una de las formas más ineficientes y más injustas para financiar un sistema de salud. Ciertamente el pago de bolsillo puede ser la relación más directa que yo puedo establecer con un proveedor, pero tiene de entrada un principio de exclusión que sería pues que si no tengo recursos no puedo recibir un servicio, ¿no? El pago directo generalmente, ¿verdad? Lo que hace en esquemas de financiamiento que se rigen por este principio es de alguna manera inducir la demanda, ¿no? Si yo recibo dinero por todas las intervenciones que le hago a mis usuarios, pues voy a tratar de darles las máximas intervenciones para que me generen el máximo pago, ¿no? Una forma de controlar esto ha sido, por ejemplo, la generación de vouchers o la generación de incentivos, pero en lo general, ¿verdad? Nosotros partimos del principio de que la peor decisión o la decisión más costosa que uno puede tomar al momento de utilizar servicios de salud es la de hacerlo de manera emergente sin contar con un seguro. Es cuando se toman, por decirlo de alguna manera, las decisiones más caras o cuando se vive, y nuevamente lo digo sin ningún prejuicio, pero también cuando se viven las consecuencias de la falta de previsión, ¿no? Pago de bolsillo tiene, vamos a decir, esos asegúnes, esos considerandos que tenemos que tener muy en cuenta y que son la antesala del empobrecimiento, ¿no? Que son la antesala del endeudamiento, de un conjunto de comportamientos económicos que podríamos conceptualizar como perniciosos o poco deseables en la operación de un sistema de salud, sobre todo si este sistema es público. El último esquema que les decía yo que es difícilmente escalable es el de los servicios comunitarios. Es, vamos a decir, el que podríamos nosotros pensar si fuéramos todos cafeteros allá en Medellín, trabajar más o menos en Quindío, no sé, o en algún lugar de Medellín, ¿no? Y entre nosotros decidiéramos pagar nuestro propio servicio. Entonces podemos generar una contribución, ¿no? De manera directa y pensar a quién vamos a contratar. Ahí sí, el proveedor tiene que ser alguien muy concreto. Tenemos que tener un esquema de recaudación para poder garantizar un esquema continuo y, por supuesto, en la medida que es pequeño, ¿no? Que el grupo, vamos a decir, un grupo económico o un grupo social controla a su proveedor de servicios, pues podríamos pensar también que la rendición de cuentas no es tan compleja, es más bien más asequible, más cercana, hay una relación mucho más estrecha con el proveedor, pero
El problema que tenemos aquí es que este tipo de esquemas dependen del pago de las personas que están directamente beneficiadas. Entonces, si somos cafetaleros y ahorita hay una crisis, una inundación, una sequía o hay una crisis global en el precio del café, pues el primero que va a sufrir esas consecuencias va a ser nuestro proveedor de servicios, al cual en una situación crítica no le vamos a poder pagar y obviamente pues no lo vamos a poder retener, ¿no? Esas serían, por decirlo de alguna manera, nuestras 5 opciones que tendríamos para poder entender cómo generar recursos para financiar los sistemas de salud. Y tenemos que estar considerando ya para ir cerrando esta presentación que hay definitivamente, ¿verdad? Sobre todo en la competencia entre proveedores, pues un conjunto de presiones económicas, ¿no? Que no solo tienen que ver con quién va a dar más por lo que recibe, sino también criterios de eficiencia y justicia social que hay que considerar, por supuesto, cuando hablamos de esquemas, sobre todo de financiamiento públicos, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado, por supuesto, en cómo en los montos, ¿verdad?, se van recibiendo a través de las diversas fuentes y del uso que se les da a través de la integración de diversos fondos. Y por supuesto, tenemos que tener el dedo en la llaga, tenemos que estar siempre muy alertas de ver cómo se están comportando las políticas de financiamiento, cómo se está comportando la utilización de los recursos financieros que se han generado para producir servicios, cómo está la capacidad de producción de servicios y qué pasa, ¿verdad?, con los mecanismos de compensación, qué pasa cuando, y hay que ser muy claros, cuando el sistema de salud le queda mal a uno de sus usuarios o a uno de sus clientes. Entonces, en mi opinión, ¿verdad?, ya para cerrar esta plática, uno de los elementos importantes para analizar el financiamiento tendría que ser el de la equidad. Y la equidad no la entendemos como un principio, sino como un mecanismo de nivelación, ¿no? Y sobre todo un mecanismo de atención expedita a demandas que está planteando la sociedad de manera más clara y que se puede resolver a través de cuestiones, sobre todo políticas, en donde tenemos que seguir dos grandes principios. Primero, no sacrificar más a las personas, sobre todo a las que no contribuyen. Y segundo, priorizando el conjunto de condiciones que afectan a esas poblaciones y que les generan gastos que utilizados de manera virtuosa podrían traducirse en otro tipo de beneficios, ¿no? Aquí lo que tratamos de poner sobre la mesa, dejarlo de manera más o menos explícita, es que sí hay cierta obligatoriedad de los estados, de los gobiernos, para vigilar y velar porque la ciudadanía esté sana, sobre todo aquella que está en condiciones de vulnerabilidad y que por una serie de razones que podemos analizar de manera posterior, pues no pueden contribuir y no por esa razón habría que dejar fuera del sistema de salud. Pues esta fue la plática que les preparé. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna aclaración. Estoy para servirles. Pues no han escrito hasta el momento si tienen alguna duda. Los invito si quieren a través del chat o pueden levantar la mano y para que pues activen sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy buenas tardes. Doctor Emanuel, yo tengo una pregunta y es, desde su experiencia, ¿cuáles serían las ventajas tanto de la descentralización como la centralización en los esquemas de financiamiento? Bueno, las ventajas en materia de toma de decisiones, en mi opinión, se dan en el momento en que llevas la decisión al nivel más local, ¿no? La descentralización, de alguna manera, lo que busca es
ir eliminando un conjunto de mediaciones que se dan entre las instancias que toman decisiones y las instancias que las ejecutan para poder generar eficiencia y sobre todo responder en la medida de lo posible a lo que ocurre en el ámbito más local. ¿Sí? La descentralización, desde como la conceptualizó Rondonelli, va dirigida a empoderar a los que no tenían poder, que eran precisamente los actores, desde el nombre, en cómo los conceptualizamos, los actores periféricos, ¿no? Ahora, la descentralización como moda, como política y tal, pues por supuesto tuvo mucho auge, fue conceptualizada y ese sí me parece importante en relación a la pregunta que usted hace, pero un tema que ha sido muy cuidado en materia de la descentralización ha sido precisamente el manejo de los recursos financieros, ¿no? Entonces, países que se descentralizaron y que luego centralizaron algunas funciones, como es el caso de Dinamarca, Suecia, y en cierta medida un país que va siguiendo un poco ese principio recientemente, la India o Pakistán, pero ellos lo que hicieron fue mantener descentralizado el esquema de provisión de servicios de salud, mantener descentralizado el esquema de toma de decisiones y centralizaron, y esto espero que genere algún debate o cierta claridad, pero lo que centralizaron fue precisamente los recursos financieros, ¿no? Ahí fue donde dijeron, sobre todo en el caso de proveedores que generan recursos, como es el caso de los hospitales. Entonces, lo que hicieron fue no manejar esta metáfora de cheque en blanco, sino desarrollar mayores mecanismos de control, uno de ellos la centralización, pero solo en el manejo de los recursos financieros. Entonces, en países complejos como Colombia o México, yo veo bastante complicado centralizar, porque al momento de centralizar, en mi opinión, se generaría muchísima ineficiencia, sobre todo local. Y crear cercanía o eficiencia con los actores locales desde un marco centralizado, pues me cuesta un poco de trabajo plantear cómo poder lograrlo. Ahora, Diana preguntó aquí si nosotros como usuarios tendríamos que tener la obligación de contratar un seguro para un momento crítico. Yo creo que ahí depende, Diana, de las características del Sistema Nacional de Salud, ¿no? En el caso particular de México, por ejemplo, en algunos funcionarios públicos, y eso es algo que se está discutiendo ahorita en la política gubernamental, pero en algunos funcionarios públicos existía la posibilidad de que se contrataran gastos médicos con proveedores privados, ¿sí? Esta situación generó, por un lado, cierta distancia entre las personas que tienen capacidad de pago con proveedores públicos, ¿no? Sobre todo con la seguridad social, porque muchos decimos, oye, pues, si yo estoy pagando el 14% mensual de mi salario a la seguridad social, ¿por qué cuando voy a utilizar servicios la atención es tan mala, tan lenta? No se diga en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? En México tenemos un serio problema de diferimiento quirúrgico y eso obviamente plantea serios problemas sobre la capacidad que tiene el sector público. Aquí lo que muchos cuestionamos desde el ámbito de lo público es que ese monopolio, que es un monopolio de alguna manera, es un monopolio ineficiente porque no permite, ¿no?, la entrada de nuevos proveedores, no permite que de alguna manera a través de la experiencia podamos comparar y parte del principio de seguirle dando más dinero al sector público sin que el sector público tenga que demostrar que lo utiliza adecuadamente. Por eso la rendición de cuentas me parece importante y por eso creo que es, cuando hay este tipo de preguntas, lo que se tendría que poner en entredicho es la capacidad
del sector público, ¿o no? Porque quieres retener a tus usuarios, ¿no? Quieres retener a tus contribuyentes, pero les das mal servicio. No me queda claro cuál es el incentivo para que uno pueda permanecer o quiera permanecer ahí, sobre todo cuando es a través de un seguro obligatorio, ¿no? Digo, definí hace rato la seguridad social como bismarquiana, pero también debemos tener presente, yo estoy seguro que en Colombia y México eso es muy parecido, que en el caso particular de la seguridad social tenemos proveedores asignados de manera deliberada, ¿no? Yo aquí en México, a quien le pago es a una bolsa que se llama ISSSTE, que es solo para burócratas del Estado que no hacen funciones de seguridad. Vean cómo se va volviendo un galimatías, ¿no? Mientras que los soldados tienen su propio seguro, que también se financia con servicios públicos, pero que yo no puedo utilizar. Y no lo puedo utilizar porque no soy militar. Pero el esquema de financiamiento es exactamente el mismo que el que tengo yo. Entonces, mi pregunta ahí en temas de equidad es, ¿por qué los militares tienen un mejor servicio médico que los no militares cuando en el fondo ambos somos burócratas? ¿No? En el caso de México, creo que las Fuerzas Armadas sí crean esquemas muy desiguales, porque, como les decía, quienes contribuimos, pues todos le pagamos al Estado, pero recibimos servicios diferentes. Entonces ahí, pues sí, muchos criticamos a nuestra aseguradora, porque esa aseguradora nos da servicios en su propia infraestructura. Entonces, para responder directo, yo no creo que uno deba contratar un seguro cuando tiene una condición de salud. Uno lo contrata por un principio de previsión, ¿o no? Cuando uno piensa en la previsión, filosóficamente hablando, es que está uno preocupado en el futuro, y la mejor manera que uno tiene de demostrar su preocupación en el futuro es, no sé si estén de acuerdo, pero es prepararse en el presente, ¿no? Si a mí me preocupa mi vejez, pues tengo que empezar a ahorrar ahorita, no sé si estén de acuerdo, pero mi opinión es eso, o sea, claro, y esa preocupación no tendría que ser necesariamente del Estado, también tiene que ser mía. Por desgracia, sí, en la pregunta de María del Mar me parece una pregunta muy importante, y sí, totalmente de acuerdo en el sentido que podemos tener contratados en el esquema de seguridad social hasta 2 o 3 proveedores o pagar 2 o 3 veces el mismo servicio. Eso, pero a eso lo que estamos nosotros conceptualizándolo acá y que queremos evitar, le llamamos nosotros duplicación, ¿no? Y hay ejemplos que son muy sencillos, como es el caso de las vacunas, ¿no? En las vacunas, esas me las puede dar el mío, me las puede dar otro y me las puede dar un privado. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué 3 haciendo lo mismo o no? Ahí, pues la pregunta es, ¿dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la articulación? ¿Dónde está la coordinación? Porque obviamente, como les decía hace rato, tampoco se trata de tener que pagar mucho para recibir un buen servicio. Cuando uno paga con esta idea, ¿no? Cuando uno paga mucho para recibir un buen servicio, lo que uno pudiera pensar es que ahí hay ineficiencia, ¿no? Y que obviamente uno sabe que al que uno le está pagando no lo va a atender bien y por tanto tiene que pagarle a un tercero. Eso, por supuesto, que hay que verlo críticamente, y mi opinión, para ser más claro con la respuesta que me pide María del Mar, es que eso es ineficiente y que sí tendríamos que buscar la manera de evitarlo. Algunos, ¿verdad?, los que seamos demasiado pro Estado, pues siendo muy críticos con los servicios que nos da el Estado, muy exigentes con los servicios que nos da el Estado, y los que sean muy pro privado, pues siendo doble o triplemente exigentes para recibir lo que teóricamente estamos pagando, o lo que teóricamente, cuando lo combinamos con derecho, ¿verdad?, teóricamente tendríamos que estar recibiendo. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Están re buenas. Espero haber contestado adecuadamente las anteriores, y si no, pues por favor,
pues aclarémoslo. Pues Doctor doctor, Emanuel, yo tengo otra pregunta, doctor Emanuel, y es, ¿qué opinión tiene usted sobre esa figura, digamos, aquí en Colombia la tenemos, no sé, en México, es esa figura de entidades administradoras de los recursos que en Colombia son las EPS? Sí. Digamos, ¿qué tan eficiente puede ser realmente tener estas entidades y que, digamos, la administración de los recursos no las haga directamente el Estado, sino la haga a través de un tercero, como en el caso colombiano son las EPS? Mire, yo creo que el contar con una... Es que sería como alguien a quien darle el recurso para que a su vez contrate un proveedor, lo veo como una especie de mediación, a ver si le parece adecuado mi planteamiento, pero esas mediaciones existen cuando no hay mucha confianza en el Estado, ¿no? Aunque, como bien plantea aquí Juan Manuel Daza, estén reguladas por el Estado, ¿no? Cuando uno no tiene mucha confianza, pues obviamente uno lo que trata es de poner el dinero en donde, pues obviamente en manos confiables. En su momento entendería que las EPS pretendieron ser eso, ¿no? Y muchos países, como es el caso de México, hemos trabajado en crear agencias articuladoras, ¿no? Como les llamaba Londoño, articuladoras, ¿no? Nuestro problema con las agencias articuladoras siempre es la transparencia. ¿Qué hace con los recursos, por supuesto? Y cómo buscan generar los máximos beneficios. Creo yo que en ese caso particular, pues tenemos un debate social que abrir, porque presiento que hay un poco de desconfianza en el gobierno, pero también la hay en los proveedores. Y esa falta de confianza tiene que ver necesariamente con la forma en cómo se nos rinde cuentas, ¿no? Y con la forma en cómo las EPS utilizan los recursos para contratar a sus proveedores, ¿no? Ese sí es todo un tema. ¿Y cómo lograr mejoras? Híjole, ya me la puso usted, pero muy, no vamos a decir difícil, pero creo que estamos en un momento de transición muy importante, de transición política, en donde lo que tendríamos nosotros que estar buscando es una mejor respuesta pública. No sé si estén de acuerdo. Es una mejor respuesta pública en el sentido que nosotros contribuimos, ¿no? Y contribuimos eh, doctor, creo que no lo estamos escuchando. Doctor, ¿nos escucha? Perfecto, ya volvió, perdonen. Entonces les decía que acá estamos precisamente en ese proceso de reflexión por la cantidad de recursos que se generan y la falta de rendición de cuentas. Si eso eventualmente mejorase, yo creo que estaríamos en una mejor condición para generar, por supuesto, un esquema muchísimo más competitivo. ¿Sí le respondí adecuadamente o me quedé corto? No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí.
Pues doctor, creo que no veo más preguntas. Ok. Pues Doctor, entonces no nos bueno, resta más que... agradecerle por su participación en este webinario. Siempre es un placer tenerlo en estos espacios. Creo que hay una pregunta, dice, ¿los fondos que aporta el Estado son insuficientes? ¿Los proveedores están siendo corruptos y nosotros seguimos pagando impuestos con tasas excesivas? Y la corrupción es un gran problema. No creo que es más un comentario que una pregunta. Y muy bueno, ¿no? Porque de alguna manera la corrupción es cara. Hay un reporte del Banco Mundial, se los recomiendo mucho, y en la revista The Lancet se han publicado varios artículos sobre el problema de la corrupción y cómo impacta financieramente a los sistemas de salud. Muy, muy buena aportación, pero sí, en efecto, Mary, es un comentario. Entonces, pues, sin más, no queda más que agradecerle su atención y pues me pongo a sus órdenes, lo que se les ofrezca, y obviamente pues un placer apoyar el trabajo de enseñanza que lleva a cabo mi colega Mary González. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos siempre en estos espacios. Muchas gracias a los asistentes por participar en este webinario y pues esperamos continuar invitándolo y invitándolos a todos ustedes a estos espacios. Que tengan una feliz noche. Igualmente, que tengan muy buena tarde, un placer. Gracias, doctor.